abogados, fíjense, de ir a ver al juez David Velázquez Vargas, que compraban policías, compraban Guardia Nacional y compraban policías estatales. Quien quisiera ejecutar la garantía ya tenían su menú. Pero resulta que el doctor Sodi Cuellar manda una comisión de magistrados, caemos de sorpresa, ¿y cuál fue la impresión? Que el juez se quedó impresionado de que nunca pensó que se le fuera a hacer una auditoría. Estamos hablando de que el doctor Ricardo Sodi Cuellar acaba de firmar hace 2 meses el compromiso anticorrupción contra los jueces, como lo hizo Bebo, creo. Y ya comenzaron ahorita a investigar a notificadores y a jueces corruptos en el Estado de México. Esperemos que Corral verdaderamente suelte el poder del Poder Judicial y que deje que funcione la estructura del Consejo. Como debe ser, como debe ser. Que son independientes. Independientes. Entonces nosotros fuimos a ver al MP que está adscrito a ese juez, y un joven, Ministerio Público, me dijo, qué bueno que vinieron, dice, porque miren, todas esas cajas que tienen ahí son denuncias contra el juez Velázquez, porque aquí ya vienen, dice, no tienen reparo, aquí a la vuelta en este café, vienen los apoderados de las hipotecarias, los jueces, los apoderados de las hipotecarias, los notarios, firman el convenio porque tienen un juez que les está otorgando por la vía ordinaria mercantil una hipoteca que no lo permite la propia jurisprudencia, porque esta jurisprudencia sigue vigente. No ha habido otra en sentido contrario que diga lo contrario. Hipoteca. No es jurídicamente válida ordenar su ejecución en la sentencia definitiva que resuelve la acción personal intentada en el juicio ordinario. Aquí en se dieron cuenta que en el resolutivo 4 dice, y si no paga en 5 días, que se ponga a remate. No se puede rematar por la vía ordinaria mercantil un bien inmueble o una hipoteca. Eso lo tienes que hacer por la vía especial hipotecaria. Entonces, si se dan cuenta en un pocos minutos cómo hemos venido aplicando esta estrategia. Se paró mucho porque en primera tuve 4 años privado de mi libertad. En segunda, viene la crisis del COVID y como se persiguió a mi esposa y a mi hijo, que por cierto, lamento mucho que en este proceso yo haya generado mucho dolor. Bueno, a mi madre que murió y a mi esposa que le acaban de dar una osteoporosis siendo muy joven, ¿no? Entonces es doloroso eso. Sí, ¿cómo no? Y entonces incomoda porque ellos finalmente fueron también perseguidos y parte de la afectación fue porque mucho tiempo estuvo en la oscuridad, no podía salir al sol. Entonces los médicos detectan que mucho el problema también de los huesos debe fortalecerse con el calor natural del sol. Entonces los costos han sido muy altos como para que nosotros no contestemos a nuestros detractores en el sentido de que aquí está la muestra de que no nos quitan las casas, sino que lo que hacen es que a través del fraude procesal nos quitan los inmuebles y entonces tenemos otro poder que también tendría que transformarse. El problema ya no es la presidencia de la República. López Obrador ahí lleva un gran aliado, que es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que ya tendríamos 2 poderes que se estuvieran limpiando, pero tampoco los que no se quieren limpiar son los diputados, porque vean los espectáculos de Mario Delgado, los espectáculos de Ramírez Cuellar, que aquí venía con Pablo Gómez y con este grupo de compañeros. No los critico, simplemente lo que yo sí creo es que debemos ser congruentes, porque no es posible que en este país no haya un servicio de carrera partidaria, que también se pudiera establecer la carrera para la profesionalización, como son en los países europeos. En Europa los legisladores son de carrera, no son el compadre, ¿sí? Y porque, por ejemplo, yo le diría, ¿quién dijo que el diputado, que el gobernador Baeza podía ser gobernador? Bueno, es gobernador, es dueño de los principales beneficios del agua en Chihuahua, se fue al Fobiste, fíjense, se va al Fobiste por un fondo de vivienda, que ya tenía antecedentes de corrupción. ¿Y Fobiste en qué participa? En la estafa maestra. Si Fobiste participó en la estafa maestra, entonces ¿pudo haber participado antes de Peña Nieto en el megafraude hipotecario inmobiliario en México? Claro, porque yo traigo en mi poder el contrato de cesión de derechos que está en todos los contratos que se firmaron entre Fobiste y Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Qué quiere decir ahí? Que el Fobiste le entregó, Sociedad Hipotecaria firmó 66,000 millones de pesos
para otorgarle a Foviste dinero y poder financiar casas sobrevaluadas. Ese es parte de un expediente que no lo bajé, pero ese convenio, ¿dónde creen que encontré ese convenio donde bursatilizó, compró deuda Foviste a Sociedad Hipotecaria? ¿Dónde creen que viene? En el antecedente del contrato. Entonces tú ves en el contrato, dices, se forma el programa extraordinario de créditos del Foviste en el 2002, a través del convenio de la cesión de créditos que se establece entre Sociedad Hipotecaria Federal y Foviste. Entonces tú le pides a Transparencia que te dé esa parte. No la quisieron dar. Entonces la diputada Lauretzel Castillo manda a llamar a comparecer al director del Foviste, y el director del Foviste nos deja la copia. Y entonces ya entendemos de dónde sale el PEC, del cofinanciamiento. Y entonces las casas, tú eres trabajador del Foviste, como el caso del señor ingeniero, se me va su apellido de mi amigo. De las casas. De las casas, ingeniero de las casas. Entonces su crédito del Foviste, ¿qué fue lo que pasó? Que su hija, si su crédito era de 300,000 pesos y la casa valía 300,020 o 400,000 pesos, ella nada más tuvo que haber pagado 100,000 pesos. Le dijeron, tu casa vale 600,000. 300,000 tienes tú en tus aportaciones, los otros 300,000 va a ser el cofinanciamiento. De ahí salió el cofinanciamiento del PEC. Entonces, todo eso está en una voluminosa averiguación previa, porque este buen hombre, que le costó su cargo, lo corrieron a Miguel Ángel Rodríguez Villarreal, el MP, me lo encontré un día en un Sambors, triste, dice, ya me voy. Dice, son duros los chilangos. Digo, no, ¿qué pasó? No nos estás haciendo a todos. Y entonces aquí está su gran contribución de él, que está en nuestra averiguación previa y que no quiere ejercitar Andrés Manuel López Obrador, no, el fiscal general. Finalizo en esta parte. Le ganamos a Sociedad Hipotecaria Federal y nos dice la Comisión Nacional Bancaria, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le dice al director de Sociedad Hipotecaria Federal que al respecto, este organismo constitucional autónomo, o sea la CNDH, observa que si bien el documento referido no tiene fuerza legal y es ilustrativo sobre el tema del estudio, se precisa que se tiene como principal interés promover la discusión sobre metodologías que sirvan como herramientas de análisis, de originación de la cartera crediticia, y se ha comenzado a detectar una serie de malas prácticas como avalúos inflados, solamente que les hayan puesto royal, que subieran, con el objetivo de ofrecer promociones enganche cero de forma velada y fraudulenta. En este orden, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resulta evidente que desde el 2008 Sociedad Hipotecaria Federal contaba con evidencias puntuales sobre este tipo de políticas, lo que coincide con la respuesta que en su oportunidad se le brindó al licenciado José Humberto Pérez Espinosa en relación a su petición en el que se le proporcionara copia certificada del documento titulado Método de Detección de Fraude por Sobrevaluación del Valor de la Vivienda, que es un estudio que Sociedad Hipotecaria Federal durante la administración de Felipe Calderón dijo que no era hecho por Sociedad Hipotecaria. Sin embargo, lo pido por transparencia y sale y me lo dan. Entonces, si es un documento que sí me lo da la administración posterior, que fue un error haberme dado porque sabían que yo no sabía que lo iba a meter en esta etapa, resuelven que efectivamente fue un documento elaborado por la Sociedad Hipotecaria Federal. Con lo anterior se refusta que Sociedad Hipotecaria Federal no atendió lo dispuesto en las reglas de carácter relativas a la autorización como perito evaluador de inmuebles, ojo, objeto de crédito garantizado, y en particular a las facultades de esta para supervisar y auditar en todo tiempo, y de ser el caso necesario, a las unidades de evaluación en su actuación relacionada con la materia de avalúos, por lo que resulta preocupante para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que a pesar de tener conocimiento de las malas prácticas en la elaboración de los avalúos objetos de crédito hipotecario, no hayan ejercido las facultades y menos aún se haya iniciado las acciones tendientes a cumplir las reglas de carácter general específicamente, y se reitera que en cuanto a la supervisión y elaboración de los avalúos y en la determinación de que si fueron elaborados de manera correcta o no, con profesionalismo y transparencia, imponiendo en su caso las sanciones procedentes. No procedía que una unidad de evaluación fuera la misma que hiciera el avalúo. Por eso nosotros nos vamos al avalúo y vemos que la unidad de evaluación que hace el crédito de Yadira
es precisamente Sociedad Hipotecaria Federal, con lo que yo aquí les acabo de decir. Aquí que dice, unidad de evaluación regional, sucursal Chihuahua de Hipotecaria Nacional. Es decir, ellos mismos hicieron su avalúo, cuando ellos podrían haber hecho el avalúo de otros créditos, que diera su casita, pero una unidad de evaluación no podría evaluarse a sí mismo. Y aquí se demuestra que lo que dice, que los evaluadores, dice, con lo que anterior se rebustece que Sociedad Hipotecaria Federal no atendió lo dispuesto a las reglas de carácter general relativas a la autorización como perito evaluador, Gilberto Carrera Velázquez, perito evaluador. Yo que iba a saber que ese señor se llamaba, porque así están todos los contratos, del inmueble objeto de crédito garantizado, en particular las facultades de esta para supervisar y auditar en todo el tiempo y de ser posible en el caso sancionar a las unidades de evaluación. ¿A cuál unidad de evaluación se tuvo que haber sancionado? A la de Bancomer, región Chihuahua. Ojo, compañeros de Chihuahua, porque luego dicen, nos engañó al frente. No, no les hemos engañado, ya lo ha resuelto un órgano que se dedica a velar los derechos humanos, como el derecho a la vivienda digna y decorosa. Y este párrafo es demoledor porque dice que en todo tiempo el ser caso sancionar a las unidades de evaluación y en su actuación relacionada con la materia de evaluados, por lo que resulta preocupante para esta comisión que a pesar de tener conocimiento de las malas prácticas en la elaboración de avalúos, objetos de créditos hipotecarios, no hayan ejercido tales facultades y menos aún se haya iniciado las acciones tendientes a cumplir las reglas de carácter general específicamente, y se reitera en cuanto a la supervisión, elaboración y avalúos, y en la determinación si fueron elaborados de manera correcta o no, con profesionalismo y transparencia, imponiendo en su caso las sanciones procedentes. Se estima que en el presente asunto se transgredieron los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos, que establece que nadie podrá ser privado de su libertad, posesión, derechos, sino mediante un juicio seguido entre tribunales en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y nadie puede ser molestado en su persona sin mandamiento escrito de autoridad competente. Es preciso destacar que los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica devienen de la confianza que los ciudadanos tienen de que la norma se ha de cumplir. Sin embargo, al no estar acreditado que Sociedad Hipotecaria Federal ha dado cumplimiento a su facultad, por ende, otorgando al licenciado José Humberto Pérez Espinosa, representante legal de la Asociación Civil Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, y a sus agremiados una solución referente a la sobrevaluación de sus viviendas, es claro que se incumple con los dispuestos en los artículos 2 y 4, fracción octava y 22 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Y sabe usted, señor Bernal, de qué viene de esto? De un razonamiento que yo quise hacerlo primeramente en una forma muy general, porque esto viene de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por el perito evaluador de las reglas de carácter en la unidad de evaluación para certificar los dictámenes que estos elaboren no rebasen los dispuestos en la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito garantizado. ¿Quién expidió esas reglas generales de evaluación? Las expidió la Sociedad Hipotecaria Federal el 30 de junio del 2003 y en ese día fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, por eso es que sacan esta jurisprudencia y entonces demostramos que en los tribunales civiles tenemos razón. Tenemos razón ante un órgano autónomo constitucional que vela el derecho a la vivienda digna y decorosa y les ganamos. Y todavía le dice a la Procuraduría, oye, tienes que atender la averiguación previa de Humbertos, porque le manda a la entonces su procuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría, que ya llevaban casi 3 años y 9 meses para agosto del 2014 y sin ejercitar la acción penal o no. Sin embargo, ya llevaban 3 años 4 meses en el 2014. Al 2020, ¿cuántos son? 6 más 3. Agosto. Fue agosto. ¿A cómo estamos ahorita? Noviembre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. 9 años, 7 meses. Y no han podido ejercitar la acción penal. Esto es lo que yo quiero que la gente le quede claro, que Frente Mexiquense creó las vías civiles para contravenir
el que nosotros nunca dejamos de pagar porque nosotros nunca incumplimos. Los que incumplieron ellos fueron desde que firmaron el contrato. Sin embargo, hay abogados tan burros, perdón la palabra, no quiero ser discriminatorio, pero son muy prepotentes los abogados de los bancos que no pueden si no tienen el apoyo de los jueces corruptos, de los magistrados corruptos y de los presidentes de los tribunales corruptos. Porque está demostrado que en la vía ordinaria mercantil no se pueden reclamar ¿qué? Hipotecas. Entonces, está más que claro que ha habido una lucha desigual. ¿Qué estamos haciendo con los que están desalojando? Estamos esperando la consignación para la reparación del daño. Y la reparación del daño va a ser al doble o va a ser una reparación suficiente por haberles causado el daño, porque los contratos son ilegales, porque hay actos de corrupción, porque inaplicaron los recursos que les otorgó Sociedad Hipotecaria Federal, porque esto lo resolvió el Ministerio Público desde el 10 de febrero, siendo las 20 horas con 35 minutos del día 3 de febrero del 2010. Es decir, desde hace 10 años les ganamos. Así es. Perdón. Nos dicen que en el país el único que está haciendo todo esto es Humberto. No hay otra gente o otro despacho, otra organización que haga este tipo de trámites que está haciendo Jesús Humberto. Sí, un poco es por la pasión, otra es por el dolor que produce la cárcel. Sí, claro. Y sin embargo me eché a cuestas a formar otro grupo que se llama Presunción, Inocencia y Derechos Humanos, y que al igual que en el Frente Mexiquense presentamos una iniciativa para los falsos culpables porque son inocentes de delitos graves de alto impacto. Chihuahua ni siquiera ha tocado su ley de amnistía, no les interesa a la gente que está en la cárcel y que es inocente. Sin embargo, pues son dos grandes compromisos que se tienen, y en el caso de la vivienda, efectivamente nosotros ya cumplimos 10 años de demostrar que somos víctimas de un fraude. Somos víctimas del delito de peculado cometido por un grupo poderoso de hipotecarias y constructoras. Entonces hay una ley de víctimas que nos debe de dar el derecho a nosotros de las víctimas. Yo que le pedí a la señora Rosario Piedra Ibarra, a la hija de Rosario Ibarra de Piedra, que estas conciliatorias, que a mí nunca se me notificaron si se resolvieron o no, pasaran a formar parte de recomendaciones, que no fueran conciliatorias. ¿Por qué? Porque al ser conciliatoria, a mí Sociedad Hipotecaria me tuvo que haber mandado a llamar, íbamos a conciliar. A ver, vamos a aplicar bien los avalúos. Nosotros hicimos avalúos, ¿sí o no? Sí. Pues entonces, te vamos a pagar el 30%, nosotros propusimos el 30%. Y entonces ellos dijeron, no están locos. Pasa todo el problema de la crisis, se endeudan con 3,000 millones de dólares, salvan a las OFOLES a través de la dación de pago, reconocimiento de adeudo, fideicomiso, y están regalando las carteras al 14 y al 16% a Damantine y a despachos de cobranza. Entonces, si ellos pagaron, las dejaron al 14 y al 16% a este tipo de despachos o de corporativos, ¿por qué no las dejaron a nosotros al 30%? ¿Quién estaba dispuesto a pagar más? El pueblo. Entonces cumple la quinta hipótesis de Andrés Manuel: el pueblo es pagador. Crédito a la palabra, el banco de bienestar. Es decir, Andrés Manuel le tiene que decir a Gers Manero, eres un órgano autónomo independiente como fiscalía, pero aquí se están violando 5 principios de la Cuarta Transformación, y entonces se ejercita la acción penal. ¿Por qué? Porque dice la Ley General de Responsabilidad Patrimonial del Estado que si tú tienes una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel federal, se te repara el daño. Entonces yo le dije a la gente ahora de Derechos Humanos, no ha resuelto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estas conciliatorias porque a mí nunca se me notificaron y estuve en prisión, y nunca cumplió la Procuraduría General de la República que se ejercitara o no la acción penal, porque yo le estoy pidiendo a Gers Manero que la ejecute. No sé si me explique. Y en el caso de Sociedad Hipotecaria Federal, no has querido ejercitar la acción contra ellos porque ya se reconoce la sobrevaluación. Entonces, vámonos a ejercitarla y resolvemos el problema. ¿Pero por qué no la quieren ejercitar? Porque saben que vendría el escándalo, y más por la gente que está junto con Romo, como el secretario, el consejero del presidente. Pero hay otro efecto. ¿Cómo es posible que la señora Rosario Piedra Ibarra, o la hija,
la señora Rosario Piedra Ibarra. La comisión de los Ajá, derechos. le pedí, yo estando en prisión el pasado mes de noviembre de 2019, que no se diera por entregada completa la administración de Luis Raúl González Pérez, expresidente de la CNDH. ¿Por qué? Porque estaba pendiente el caso del megafraude hipotecario inmobiliario en México, y que en lugar de conciliatorias le dijera, no son conciliatorias, son recomendaciones. Entonces, si nos vamos a la ley general de responsabilidad patrimonial del Estado, una de las causales para reparar el daño es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido una recomendación. ¿Qué le cuesta a la señora Ibarra de Piedra terminar con esta etapa que también ganamos? Porque hemos ganado. O sea, ahí la Andrés Manuel, que tendría que decir en una sociedad post-COVID: a ver, me van a pagar a mí el 20% a Sociedad Hipotecaria Federal. Las OFOLES ya no va a haber intermediarismo, ya les generamos un problema, es lo que proponemos nosotros, porque nada más no hablamos. El 20% de una casa a capital. Si cuesta 400,000 pesos, ¿cuánto es el 20%? 40. ¿Eh? 40,000. 40,000. Si cuesta 600, 30,000. no, 600, ¿cuánto es? 120,000. ¿Sí? 600. Entonces, 120,000 pesos entre 120 mensualidades. Todavía la quieres en mensualidad. Sí, porque yo soy la víctima y sin embargo te quiero pagar. Eso es lo que no ha entendido Andrés Manuel, que él tendría que decir: todos los créditos que se firmaron en la época del neoliberalismo, el Estado tiene que pagar el daño que le generó a las personas. Pero nosotros pedimos que paguen el 20% del valor al capital de lo que les prestaron en 120 mensualidades. Y entonces nosotros le pagamos directamente a Sociedad Hipotecaria recupera sus créditos, Infonavit recupera sus créditos, Fubiste recupera sus créditos, le dejas limpio el problema del problema hipotecario que viene para Andrés Manuel, porque entonces va a haber muchos desalojos y va a haber muchos problemas sociales, porque nosotros vamos a organizarnos. Lo que estamos haciendo ahorita es una previa organización a lo que va a seguir haciendo el Frente Mexiquense: enfrentar la crisis hipotecaria ya en una sociedad post-COVID-19, por eso así se llamaron los programas. Se nos ha terminado el tiempo. Hay muchos agradecimientos, hay muchos mensajes que ya los iremos mencionando poco a poco. Por lo pronto, le agradecemos bastante a Frente Mexiquense y a su titular, que es José Humberto Pérez Espinosa, habernos acompañado aquí en Chihuahua. Bueno, pues yo antes que nada quiero agradecerles a ustedes porque ya tenemos muchos años de conocernos y creo que el tiempo ha venido llevándonos a verdades que se encontraron desde que gobernaba el PRI y el PAN, y lo único que le pedimos a esta administración es que cumpla con sus compromisos. Y si ustedes se dieron cuenta, a lo mejor hablé de muchos temas, pero cómo quise sacar un problema concreto, contextualizado en una resolución de una comisión, y en una resolución desde el 2010 nos daba el triunfo al Frente Mexiquense. Yo también les agradezco porque vamos a seguir pidiendo el ejercicio de la acción penal para que también no solo los compañeros que hoy forman parte del Frente Mexiquense en Chihuahua se beneficien, sino lo que queremos es un pronunciamiento de un jefe de Estado que enfrente las hipotecas, y que en enero el presidente pudiera dar un pronunciamiento, que es lo que estamos trabajando con Alejandro Encinas, un pronunciamiento sobre las hipotecas en donde la gente no cargue con un peso que todavía tiene que cargar después del efecto que va a provocar. Porque el 2021 es un año muy difícil para México por el proceso electoral que también viene. Les agradezco a producción de Noticias al Día. Obviamente tenía ganas de saludarlo personalmente y me dijo mi familia: cuídate del COVID porque has andado de aquí para allá. Ya después les platicaré qué es presunción de inocencia. Muchas gracias a su tolerancia, pero espero que me hayan entendido. No sé si fui complicado o si fue explícito, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Y claro que somos el único movimiento y lo vamos a seguir siendo. Qué bueno. Muchas gracias. Pues aquí tienen las puertas abiertas en Chihuahua, Noticias al Día, para cuando quieran regresar, para que nos terminen esta plática tan interesante. Sí, y todo basado en el derecho, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. No, gracias, Hasta luego. gracias, hombre.